Bueno, y vamos a comenzar en esta oportunidad. Vamos a llevar una secuencia acerca de lo que aconteció un jueves, de lo que estamos celebrando supuestamente la Semana Santa o la Semana Mayor. Vamos a ver a la luz de la Escritura qué aconteció un día como hoy. Para los que vieron mi enseñanza pasada, hablamos sobre la cronología de la última Semana Santa. Rapidito, en 2 minuticos, mientras la gente se conecta, vamos a hacer un pequeño resumen. Habíamos hablado que el Señor Jesús llegó a Betania desde Galilea 6 días antes de la Pascua, según Juan capítulo 12, verso 1. Llegó a Betania, que de Betania a Jerusalén había una distancia de una media hora a pie aproximadamente. Y que el domingo el Señor fue en la tarde a Jerusalén, que es lo que se conoce como la entrada triunfal del Señor Jesús, montado sobre un asno. La gente daba gloria a Dios y decía: Hosana, que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, fue al templo directamente y observó todo lo que se hacía en el templo, los negocios, las ventas, los cambios de moneda que se hacían ahí. Vio todo eso, no dijo nada y se regresó. El lunes por la mañana vino nuevamente a Jerusalén y fue donde él purifica el templo, como ya había visto el domingo. Todo lo que se estaba haciendo ahí, llegó el lunes y purificó el templo, volteó la mesa de los cambistas, soltó las palomas y regañó o reprendió a todos los que estaban ahí haciendo negocios indebidos, porque esa era una casa de oración, pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Después sanó a los enfermos, sanó a los ciegos y regresó nuevamente a Betania. El martes, cuando regresa nuevamente a Jerusalén de Betania, se encuentra con los principales sacerdotes, con los saduceos, con los fariseos, con los herodianos, y todos lo confrontan. Estaban molestos por lo que él había hecho el lunes en el templo, y le preguntaron, nada más que lo vieron, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y él empezó a hablarle y a decirle y a enseñarles por parábolas. Le habló ahí a los fariseos, le habló a los saduceos, le habló a los sacerdotes, le habló a los escribas y regresó nuevamente a Betania. El miércoles no fue a Jerusalén, se quedó en Betania junto con sus discípulos, pero en un momento dado Judas va de Betania a Jerusalén y se encuentra con los sumos sacerdotes, con los principales sacerdotes, y llega a un acuerdo con ellos y le dice: ¿cuánto me queréis dar para yo entregarle al Señor Jesús? Ellos se alegraron mucho y convinieron en darle 30 monedas de plata. Judas se regresa nuevamente a Betania, pero dice la Biblia que andaba buscando ocasión para entregarle. El jueves el Señor le dice a sus discípulos temprano que vayan a Jerusalén, que preparen el sitio donde va a realizar la Pascua, que compren el cordero pascual, que hagan todo lo relacionado con la cena de la Pascua, que es la misma fiesta de panes sin levaduras. Exactamente, celebran la Pascua el jueves, después de las 6, 7 de la noche, comen ahí. El Señor Jesucristo dice: uno de los que están acá me van a entregar. Los discípulos comienzan a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? El mismo Judas tuvo la desfachatez de preguntar: ¿seré yo, maestro? Y el Señor Jesús le dijo que lo que fuera a hacer lo hiciera pronto. Judas salió. Los demás discípulos pensaban que era para comprar algo para los pobres, para los necesitados, ya que él era el tesorero y tenía la bolsa de lo que se recolectaba de las ofrendas. Y Judas lo que fue a ponerse de acuerdo con los sacerdotes para entregarle a Jesús. Una vez que Jesús y sus discípulos
realizan la Pascua. El Señor instituye luego la cena, la Santa Cena, lo que nosotros llamamos la comunión. Salen de ahí, cantan unos himnos y se van al Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos el Señor se mueve un poquito a Getsemaní y empieza a orar. Y es cuando ya eran como 10, 11 y media de la noche, donde se apresura Judas con un grupo de personas y toman preso al Señor Jesucristo. Ya es el jueves, ahí comienza entonces lo que vamos a hablar hoy, que son los juicios que le hicieron al Señor Jesús. Vamos a ver que al Señor Jesús le hicieron dos juicios, religioso y civil o político. Y ya vamos a ver que en los dos juicios lo condenaron por causas totalmente diferentes, pero era cumplimiento de la Escritura. Por eso comenzamos entonces leyendo Mateo capítulo 26. Esto es para que sepa que un día como hoy, jueves, en la noche, tomaron preso al Señor Jesús y comenzaron los juicios. Dice Mateo capítulo 26, versos 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los otros versículos añaden que venían con antorchas, claro, era de noche, y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. No vamos a entrar en discusión qué fue lo que le pasó acá, qué traición de Judas. No, vamos a narrar para entrar a los juicios. Bendiciones, Pastor Manuel Díaz desde Venezuela. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hasta ahí vamos a leer. O sea, ya lo agarraron, ¿verdad? Ya lo tienen preso. Vamos a ver qué dice. Entonces brincamos al versículo 57, que dice así. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Quiero hacer una acotación acá, una observación acá. Vamos a usar la técnica de comparación. Que le bendiga, hermana Cruzita Ortiz. Gracias por su conexión. Quiero hacer una acotación acá. Vamos a usar la técnica de comparación, porque si no comparamos con los otros evangelios, vamos a dejar la historia un poco incompleta, por decirlo menos. Porque si le hemos corrido, mire lo que estamos aprendiendo. Toman preso a Jesús y en el 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero vamos a comparar a ver qué dice Juan capítulo 18 y después le doy una explicación. Juan capítulo 18 nos aclara algo muy interesante acá en el verso 12. Mire lo que dice. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Aquí aparece otra información que no está en Mateo. Bendiciones, hermana Marlene González, una hermana, amiga y alumna. Recuérdeme al final de la enseñanza que tengo unos avisos. Marlene, ¿me recuerdas? Hermana Cruzita, ¿me recuerdan? Los avisos, pastor, yo le digo. Ok. Entonces, fíjese, haciendo la técnica de comparación, toman a Jesús preso en el Getsemaní, pero no se lo llevan directamente a Caifás, como dice Mateo. Se lo llevan es a Anás. Y Juan hace la observación de esta manera. Oiga, mira cómo le dice. Y le llevaron primeramente a Anás.
Cuando usted pone la palabra primeramente, es porque viene una segunda parte. ¿Se da cuenta qué importante es esto? Entonces, ahora sí vamos a poner la secuencia como va. Toman preso a Jesús en el Getsemaní y se lo llevan directamente al sumo sacerdote Anás. Una vez que Anás lo juzga, es que se lo llevan a Caifás, porque para aquel entonces los dos eran sumos sacerdotes. De hecho, Anás era suegro de Caifás. Usted dirá, pero ¿cómo dos sumos sacerdotes? Sí, para aquel entonces Roma, como era el imperio, quitaba al sacerdote de turno y ponía al que él quería. Cuando Roma quita a Anás, pone a Caifás, que era su yerno. Pero los judíos, como sabían que los sacerdotes eran de cargo vitalicio, aunque habían puesto a Caifás como sumo sacerdote el Imperio Romano, ellos seguían reconociendo que Anás también era sumo sacerdote. Por eso es que dice Juan, que se lo llevaron directamente, primeramente a Anás. O sea, estaban reconociendo que Anás era el sumo sacerdote. Esto lo podemos corroborar en Lucas capítulo 3, verso 2. Mire cómo dice Lucas 3, pero el verso 2, porque me gusta que todo sea conforme a la escritura. Dice el 1, vamos a empezar desde el 1. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, oiga, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Se da cuenta que están reconociendo que había dos sumos sacerdotes, uno llamado Anás y otro llamado Caifás. Roma había quitado a Anás como sumo sacerdote y había puesto a Caifás. Pero si vamos al caso, era la misma gente, porque Anás era suegro de Caifás. Pero aclarando esto, seguimos adelante. Entonces, resumimos rapidito para que usted lleve la secuencia. Toman preso al Señor Jesús un jueves en la noche, como 10, 11 de la noche. Se lo llevan a Anás y Anás le hace un juicio. Vamos a ver entonces Juan 18, cómo fue ese juicio. Juan 18, leemos a partir del verso 19. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Fíjate, se lo llevaron a Anás y Anás rápido empezó a preguntarle acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Qué hacen ellos? ¿De dónde los sacaste? ¿Qué les enseña? ¿Cuál es tu doctrina? Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado, oiga, en oculto. Me gusta eso. Y sigue diciendo: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? Mire lo que pasó. Después que llevan a Anás, a Jesús, al sumo sacerdote Anás, primeramente, Anás le empieza a interrogar: ¿quién eres tú? ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Cuál es tu doctrina?
¿qué es lo que usted enseña? Y Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la gente. Yo he hablado públicamente en el pueblo, en la sinagoga, he enseñado lo que ellos han escuchado, entonces pregúntale a ellos. Se molesta uno de los alguaciles y le dice al Señor, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Mire qué abusador. Le dio una bofetada al Señor Jesús y le dijo, así le contestas tú al sumo sacerdote. Jesús no se inmutó y le dijo, si he hablado mal, dime qué mal he hablado. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás, como vio que no le pudo sacar ninguna información a Jesús, termina diciendo, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ok, vamos a ver entonces qué pasó cuando Anás se lo manda a Caifás. Vamos a leer ahora Mateo 26. Recuerde que estamos haciendo la comparación para poner en orden la historia de los juicios del Señor. Mateo 26, a partir del verso 57. Usted cuando tenga tiempo lo lee todo en su casa. Yo por motivos de tiempo se lo estoy resumiendo. Entonces dice Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mire si estaba preparado esta trampa hacia el Señor Jesús, que ya eran pasadas las 12 de la noche, la 1 de la mañana, serían ya, después que lo llevan preso, como a las 10, 11 de la noche, se lo llevan a Anás, Anás lo interroga, allá lo golpea, no les encuentra nada al Señor, y Anás se lo manda a Caifás. Cuando llega a Caifás, que se lo llevan atado, dice que estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Qué había esa noche? Hay un complot. Ellos sabían que esa noche iban a entregar al Señor Jesús, que ya se lo habían llevado a Anás y que ya Anás se lo había mandado, se lo estaban mandando a Caifás, y entonces todos lo están esperando ahí. Fíjese que Anás le hace un juicio religioso, ya que era sumo sacerdote. Ahora viene el segundo juicio religioso que se lo hace Caifás. Entonces vamos a leer del 57. Ajá. El 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, oiga, el concilio quiero aclararle, eran 70 hombres, que era la máxima autoridad de los judíos, es decir, estaba el sacerdote, los principales sacerdotes, y después venía un grupo que entre todos, con los sacerdotes y el sumo sacerdote, eran 70 personas que eran los judíos que juzgaban todo lo relacionado a la ley de Moisés y a los profetas. O sea, era el concilio religioso de la época. Lo que ellos dijeran se tenía que hacer en cuanto a cosas religiosas. Entonces dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, es decir, ahí habían 70 personas como mínimo, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Oiga bien, buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, porque no había. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, no encontraban, con falsos testigos y todo, no encontraban cómo acusar al Señor de algo específico. Pero al fin, o sea, lo último, como quien dice, vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Fíjate el falso testimonio. Jesús cuando dijo esas palabras se las sacaron de contexto. Por eso hay que leer bien la escritura en su contexto. Jesús había dicho, era refiriéndose a su cuerpo, que destruyeran este templo y en 3 días él lo levantaría. Entonces ellos lo sacaron de contexto, que es lo que hace mucha gente enseñando la escritura. Sacan la enseñanza de contexto y terminan en conclusiones erradas.
Estos falsos testigos dijeron eso y el sumo sacerdote le dijo, no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Jesús dice eso, porque el sumo sacerdote le dijo, te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Cuando dice eso, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjese en el segundo juicio, que es el juicio con Caifás, cuando no encuentran testigos que acusen al Señor, no encuentran motivo, el sumo sacerdote luego le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú lo has dicho. Cuando Jesús dijo eso, blasfemia, este que es el Hijo de Dios, este que se hace Dios, este que es Dios. Entonces se rasgó las vestiduras y dijo, ya no hay más nada que buscar de testigo. Este hombre ha blasfemado y todo el mundo dijeron, es reo de muerte. Y desde ese momento empezaron a escupirlo en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Entonces, en el juicio religioso, Jesús es condenado por decir que era el Hijo de Dios. Vea el versículo 63 y 64. Esa es la primera condena que obtiene el Señor. Y déjeme decirle que los juicios religiosos para la época eran hasta las 6 de la tarde. Todo juicio que se hacía después de las 6 de la tarde era nulo porque había que esperar hasta el otro día. Y sin embargo, esta gente ya de madrugada no le importó nada e hicieron dos juicios religiosos a Jesús y terminaron acusándolo de blasfemia, acusándolo que era digno de muerte. Entonces, el primer juicio, el Señor queda condenado a muerte porque dijo que era el Hijo de Dios. Ahora, el concilio de estos ancianos junto al sumo sacerdote y a los sacerdotes principales podían emitir cualquier condena, pero cuando era una condena de muerte tenían que tener el permiso de las autoridades romanas. Ellos podían mandar a hacer muchas cosas, pero menos darle muerte a una persona. Cuando ellos llegan a la conclusión que es digno de muerte, ya ellos tienen que presentárselo a las autoridades. Ahora viene el segundo juicio civil o político. El primero fue religioso. Toman a Jesús, se lo llevan a Anás, Anás lo interroga, Jesús no contesta nada, Anás se lo manda atado a Caifás, Caifás lo está esperando con los otros sacerdotes y el concilio, ponen falsos testigos, pero no se ponen de acuerdo, acusan al Señor de que va a destruir el templo, que destruyen el templo que lo construyen en 3 días, pero no hay concordancia hasta que el sumo sacerdote Caifás le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Cuando dijo eso, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y gritó, ha blasfemado, ya no hace falta de más testigos, ¿qué os parece? Y el concilio dijo, es digno de muerte. Y cuando dijeron eso, es reo de muerte, comenzaron a escupirle en la cara, a darle golpes y a darle bofetadas y a burlarse de él diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién te ha golpeado? Ok, entonces los dos primeros juicios fueron religiosos, ya eran como ya pasada la madrugada. Ahora vamos
al juicio civil o político. Lo vemos entonces en Mateo 27. Fíjate cómo dice ahora: venida la mañana, claro, estaba de madrugada, acuérdense que habían agarrado al Señor en la noche, como a las 11 de la noche. Hicieron dos juicios, ya esperaron. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, oiga bien, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Se lo llevaron porque, como les dije, ellos no podían aplicar la pena de muerte, pero ya estaba listo, ya para ellos había que matarlo. Entonces, ¿quién es la autoridad en Jerusalén? Bueno, la autoridad es Poncio Pilato. Vamos a llevárselo y le decimos que es digno de muerte. Lea el versículo 11 del capítulo 27, que sigue relatando la situación. Dice el 11: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, o sea, delante de Poncio Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Fíjese que este es un juicio civil o político, porque el otro juicio, que era religioso, el sumo sacerdote Caifás le preguntó: ¿eres tú el hijo del Dios viviente? Y cuando le dijo que sí, tú eres reo de muerte, has blasfemado. Pilato, como no tiene nada que ver con religión, sino que él es un gobernador, él es un político, él está ahí puesto por Roma para cuidar los intereses de Roma. Entonces no le interesa nada si es hijo de Dios, no hijo de Dios, si es, sabe la escritura, si es el salvador del mundo. No, Pilato va a lo que a él le interesa. Por eso es que se llama juicio político o civil. Y entonces Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Lo único que le dijo Jesús: bueno, tú dices que yo soy el rey de los judíos, pero ya había hablado esa palabra. Para completar este segundo juicio, acuérdense que ya le dicen, Pilato es el que puede mandarlo a la muerte, la crucifixión en este caso, pero Pilato, todos sabemos la historia, para no hacérsela tan larga, Pilato dice que no le encuentra culpable, que le encuentra inocente. La esposa tuvo un sueño esa noche y le dijo: no te metas con ese hombre que es inocente. Pilato buscó la forma de soltarlo, pero no encontraba la manera. Fíjese entonces lo que dice ahora con la técnica de comparación Lucas capítulo 23. Lucas 23, en el verso 1 al 6, fíjese lo que acontece acá. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Esta es la otra versión de Lucas. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mire cómo cambia acá la acusación de los sumos sacerdotes. Como no le podían decir a Pilato: lo vamos a crucificar porque él dice que es hijo de Dios y es una blasfemia y nosotros no podemos aceptarlo. No. Ellos no le entran así porque a Pilato no le interesaba nada de eso. Mire cómo le entran ellos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación. ¿Está viendo? Y que prohíbe dar tributo a César. Mira qué mentira. Jesús había dicho: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces dándole a entender: mira, no pueden haber dos reyes. O es el rey César, el emperador, o es este. Así que este hombre hay que matarlo. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices.
Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. Oiga bien lo que dice la gente. No, 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 Pilato, tienes que matarlo, tienes que mandarlo a la muerte, porque este hombre alborota a la región entera, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. Cuando Herodes oye la palabra Galilea, oiga bien, me gusta esto, cuando él oye la palabra Galilea, Pilato dice, si este es de Galilea, yo se lo voy a mandar a Herodes Antipas, el tetrarca, que por cierto está acá en Jerusalén celebrando la Pascua, y yo me quito, como decimos nosotros los americanos, me quito este muerto de encima. Mire lo que dice Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Político al fin. ¿Ve? Tú eres de Galilea. No, que te juzgue el tetrarca. El tetrarca Antipas es la autoridad de allá. Yo... No, 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 no. Y de paso, él está acá en Jerusalén celebrando la Pascua. Agárrenlo y llévenselo a Herodes. Y se lo mandó a Herodes. Dice, a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén, estaba celebrando la Pascua. El verso 8 dice, Herodes viendo a Jesús, oiga bien, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. O sea, Herodes, el tetrarca, tampoco encontró nada digno de muerte. Pero para hacerle la historia corta, la gente comenzó a decirle, crucifícale, crucifícale. Fíjate como dice el verso 8. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciéndole, crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho a este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, es decir, a Barrabás, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces aquí fue el segundo juicio, civil o político, y Jesús es sentenciado a muerte porque lo declararon, y Jesús dijo que él era rey. En el juicio civil fue porque él dijo que era el Hijo de Dios, que es verdad. En el juicio político o civil fue porque él dijo que sí, que él era el rey de los judíos, y es verdad. Y por esas dos causas fue que el Señor fue llevado a la crucifixión. Así que aquí tiene la historia de los dos juicios, tanto civil y religioso, que aconteció en el día, un día como hoy, en aquel tiempo cuando Jesús andaba en la tierra. Espero que esta enseñanza le haya ayudado a poner en orden lo que está ocurriendo. Les recuerdo que puede ver la enseñanza pasada mía, que habla sobre la cronología de la última semana de vida terrenal del Señor Jesús, y esta es parte de la cronología, los dos juicios. Dios mediante, mañana o el sábado, no sabría decirle si mañana o el sábado, voy a dar una clase acerca de las 10 apariciones que narra la Biblia del Señor Jesús una vez que resucitó. Vamos a tratar de ponerla en orden para que usted tenga una idea
y va a ver lo significativo que fue la resurrección del Señor y por qué y cómo y cuándo y dónde se les apareció a cada uno de ellos. Así que esté pendiente del aviso que yo pueda dar de la clase acerca de las apariciones, a quiénes, dónde y cuándo y cómo y por qué se les apareció el Señor Jesucristo. Tengo unos avisos acá. El primero es, estoy manejando un material nuevo que le llegó al Instituto Bíblico CIMA, que se llama Mundo, vamos a ver cómo se llama, que es tan nuevo que no me acuerdo muy bien el nombre. Se llama Panorama Bíblico. Dura 2 meses y medio. Les recomiendo que se inscriba en ese curso, Panorama Bíblico, y que corra la voz. Se conoce también como Luz de la Biblia y Oro Público. El panorama bíblico da una excelente base de conocimiento y comprensión general de todos los libros de la Biblia y cómo encajan entre sí para darnos una maravillosa imagen del plan de Dios para la humanidad. Así que estoy revisando ese material, no se lo pierda, corra la voz, abierta las inscripciones para que usted haga este curso con nosotros y cualquier otro curso que quiera hacer. También tengo otro aviso. Tenemos un proyecto, mi esposo y yo estamos orando, pero de una forma diferente en el sentido de que, bueno, pensamos abrir una iglesia virtual primeramente, virtual en el sentido de que es por internet, que se va a llamar Cimarrec, Cima con Z, Cimarrec, y entonces todas aquellas personas que se quieran anexar a nuestras enseñanzas, a nuestras clases, a preguntar, a opinar, serán bienvenidos y vamos a hacer como una red de hombres y mujeres que estudian la palabra, que se profundizan en ella, que conocen en ella, que tienen las emociones bajo control y que sepan trazar las escrituras de verdad. Y luego también si de esa gente hay personas que vivan cerca de nuestro hogar, pues haríamos una iglesia presencial en las áreas de Dover, Center, Barrico, Riverview, eh, Plant City, Leyland y todos sus alrededores de acá. Así que les ruego sus oraciones porque estamos orando diferente. ¿Cómo diferente? No buscando a la gente, sino que la gente aparezca y me busque a mí. ¿Por qué, pastor? ¿Usted sabe mucho? No, para confirmar, como hizo Gedeón, que esto viene de parte de Dios. Porque buscar gente, pues, hay gente que busca hasta donde no es, se llevan gente de iglesia, y ese no es nuestro caso. Entonces, nosotros vamos orando como Gedeón, poniendo bueno, Señor, siempre uno busca a la gente. Ahora que la gente aparezca y nosotros estamos acá para agruparla y bendecirla. Así que si usted quiere ser parte de Cimarred, hágamelo saber a través de un comentario acá o por mi correo electrónico sergiocabello50@hotmail.com. Ese 50 en número, 50, sergiocabello50@hotmail.com. También los invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube. Me puede encontrar como DR Sergio Cabello. Si esta clase le ha gustado, por favor dele like y compártala. No la guarde para usted, compártala. Háblela con otra persona, escudriñela con otra persona, compártala y hable para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Paz, salud y bendiciones y esperamos su comentario. Bendiciones para todos.